En las concurridas calles de Capernaum, un hombre contaba monedas en su mesa de impuestos. Despreciado por su propio pueblo, considerado un traidor y ladrón, Mateo había elegido la riqueza por encima del honor. Pero su vida cambió en un instante. Cuando Jesús pasó frente a su mesa, lo miró directamente a los ojos y pronunció dos palabras que transformarían su destino para siempre: sígueme. Esta es la extraordinaria historia de Mateo, el hombre que abandonó sus riquezas en un segundo para convertirse en apóstol de Cristo y autor de uno de los evangelios más influyentes de todos los tiempos. Prepárense para descubrir cómo este recaudador de impuestos se transformó en un pilar del cristianismo, testigo directo de milagros, de la crucifixión y de la resurrección que cambió el curso de la historia. Una historia que nos demuestra que nadie está más allá de la gracia divina y que Dios puede usar incluso a los más improbables para transformar el mundo. Antes de sumergirnos en esta increíble transformación, si esta historia te resuena y quieres seguir explorando las vidas que Dios transformó, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas narraciones. En Capernaum, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea, el sol brillaba intensamente sobre los techos de piedra caliza. El aire se llenaba con los aromas de pescado fresco y especias exóticas que llegaban con las caravanas comerciales. Esta pequeña ciudad, cruce de rutas importantes, albergaba a personas de diversas culturas y estatus sociales. Entre ellos, Leví, conocido también como Mateo, era un publicano, un recaudador de impuestos al servicio del Imperio Romano. Su mesa de recaudación estaba estratégicamente situada cerca de una de las puertas principales de la ciudad, donde controlaba el flujo de mercancías y cobraba los tributos. No era un oficio cualquiera, era una profesión despreciada por los judíos, quienes veían a los publicanos como colaboradores del opresor romano y ladrones que se enriquecían a costa de su propio pueblo. Aquella mañana, como tantas otras, Mateo estaba en su puesto, su mesa cubierta de pergaminos, tablillas de cera y monedas. Calculaba los impuestos de cada comerciante. Sus dedos, manchados de tinta, movían el ábaco con destreza, mientras sus ojos evaluaban el valor de las mercancías. Un guardia romano, a su lado, aseguraba el pago. La vida de Mateo había sido una constante búsqueda de seguridad económica. Había crecido con las Escrituras, conocía la Torá y los profetas. Sin embargo, en algún momento, la ambición había superado su fidelidad religiosa. Aceptó el cargo de publicano sabiendo que sería rechazado, pero también que obtendría un considerable beneficio económico. Los rabinos enseñaban que los publicanos eran pecadores incurables, excluidos de la vida social y religiosa. Mateo había aprendido a vivir con este rechazo, construyendo una coraza de indiferencia que ocultaba el dolor de la exclusión. Mientras contaba las monedas de un comerciante de telas, Mateo notó un inusual movimiento en la calle. Una multitud se acercaba, rodeando a un hombre cuya presencia parecía irradiar una autoridad serena. Había oído hablar de él, Jesús de Nazaret, un maestro que causaba revuelo en Galilea con sus enseñanzas y supuestos milagros. Los rumores sobre este rabino habían llegado incluso a los oídos de Mateo. Sanaba enfermos, hablaba con una autoridad que asombraba a los escribas y, lo más sorprendente, no rechazaba a los pecadores. La multitud se detuvo cerca de su mesa. Mateo, fingiendo indiferencia, siguió con su trabajo, aunque sus ojos se desviaban hacia el grupo. Vio cómo Jesús hablaba con la gente, cómo los escuchaba, cómo respondía con una sabiduría que parecía trascender la mera erudición. De repente, para su sorpresa, Jesús se separó del grupo y comenzó a caminar directamente hacia su mesa.
El corazón de Mateo se aceleró. ¿Acaso este maestro venía a confrontarlo, a denunciar públicamente su oficio? Se preparó para la humillación, pero lo que ocurrió desafió todas sus expectativas. Jesús se detuvo frente a su mesa. Lo miró directamente a los ojos, no con desprecio, sino con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su ser. Y pronunció dos palabras que cambiarían su vida para siempre. Sígueme. Mateo 9:9. La simplicidad de la invitación contrastaba con su profundidad. Seguir a un maestro en aquella cultura significaba convertirse en su discípulo, aprender de él, adoptar su estilo de vida, comprometerse con su misión. Y este maestro, contra toda convención social y religiosa, estaba invitando a un publicano, a un pecador, a formar parte de su círculo íntimo. Mateo se quedó inmóvil por un momento, procesando lo ocurrido. A su alrededor, los rostros mostraban asombro, incredulidad, incluso indignación. ¿Cómo podía un maestro religioso asociarse con un publicano? Los murmullos comenzaron a elevarse, pero en el rostro de Jesús no había duda, solo una invitación sincera y una mirada que transmitía aceptación, no juicio. En ese momento, Mateo sintió algo que hacía mucho tiempo no experimentaba, la posibilidad de una nueva vida, de un nuevo comienzo. Con una decisión que lo sorprendió incluso a sí mismo, Mateo se levantó de su asiento. No hubo titubeos, no hubo cálculos sobre lo que perdería o ganaría. En un acto de abandono total, dejó todo, su lucrativo puesto, su seguridad económica, su antigua identidad. Las monedas quedaron sobre la mesa, los registros a medio completar, el ábaco con cuentas sin terminar. Nada de eso importaba ahora. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas 5:28. Para Mateo, ese momento marcó una ruptura definitiva con su antigua vida. De recaudador de impuestos para César, se convertiría en recaudador de almas para el reino de Dios. De manipular números y monedas, pasaría a manejar palabras y testimonios. De ser marginado por la sociedad, se convertiría en un instrumento de inclusión y reconciliación. El llamado de Jesús a Mateo no fue casual. En su ministerio, Jesús desafiaba constantemente las barreras sociales y religiosas de su tiempo. Elegir a un publicano como discípulo era una declaración poderosa. El reino de Dios estaba abierto para todos, incluso para aquellos que la sociedad religiosa consideraba irredimibles. Mateo, experimentando una alegría que no había conocido antes, decidió ofrecer un gran banquete en su casa en honor a Jesús. No sería una celebración íntima, sino un evento público y generoso, reflejo de la abundancia que sentía en su corazón. Invitó a Jesús y a sus discípulos, pero también a sus antiguos colegas publicanos y a otras personas estigmatizadas como pecadoras. La casa de Mateo, espaciosa y en un barrio acomodado, se llenó de aromas a cordero asado, panes recién horneados y vino. Cuando Jesús llegó, fue recibido calurosamente. Los invitados comenzaron a llegar, publicanos con ropas ostentosas, mujeres con reputaciones cuestionables, personas al límite de lo socialmente aceptable. Para sorpresa de muchos, Jesús se sentó cómodamente entre ellos, conversando, escuchando, compartiendo pan y vino sin ningún signo de incomodidad o juicio. La escena no pasó desapercibida. Desde la calle, algunos fariseos y escribas observaban con indignación creciente. Para ellos, comer con pecadores era contaminarse ritual y moralmente. Ver a Jesús, quien se presentaba como maestro, transgrediendo estas normas, les resultaba incomprensible. Incapaces de contener su desaprobación, los fariseos se acercaron a algunos de los discípulos y les preguntaron con tono acusatorio: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mateo 9:11.
Jesús, al enterarse de la crítica, respondió con autoridad: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended qué significa: misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9, 12, 13. Oseas 6, 6. Con estas palabras, Jesús redefinía su misión. Así como un médico va a los enfermos, Él había venido a buscar y salvar a los que se reconocían necesitados de redención. Para Mateo, estas palabras tuvieron un impacto especial. No solo justificaban su llamado, sino que le revelaban una comprensión de Dios que contrastaba radicalmente con la que había conocido. El Dios que Jesús le mostraba no era un juez distante, sino un Padre misericordioso que buscaba activamente a los perdidos. Los días siguientes al banquete marcaron el inicio de una nueva etapa para Mateo. Abandonar su mesa de recaudación fue solo el primer paso de un viaje mucho más profundo. Ahora, como discípulo de Jesús, se sumergía en un intenso proceso de aprendizaje que transformaría su forma de ver el mundo, a Dios y a sí mismo. El grupo de discípulos era heterogéneo: pescadores sencillos, un celote y él mismo, un antiguo publicano. Esta diversidad, que normalmente habría generado tensiones, encontraba en Jesús un punto de unión trascendente. Mateo observaba todo con ojos atentos. Sus habilidades administrativas, desarrolladas en años como recaudador, le permitían notar detalles. Mientras viajaban, llevaba consigo tablillas de cera donde anotaba frases significativas de Jesús, parábolas, encuentros memorables. Sentía que estas palabras y acciones merecían ser preservadas. Las enseñanzas de Jesús eran distintas a todo lo que había escuchado. Jesús no contradecía la ley, sino que la llevaba a un nivel más profundo, alcanzando las intenciones del corazón. Mateo, acostumbrado a cifras, ahora reflexionaba sobre misericordia, justicia, perdón y amor incondicional. En un momento crucial, Jesús seleccionó a 12 hombres de entre sus discípulos para formar un grupo especial, a quienes designó como apóstoles. Mateo fue incluido en este círculo íntimo, un honor que le recordaba diariamente la magnitud de la gracia que había recibido. Mateo 10, 2, 4. Este periodo de formación no estuvo exento de desafíos. La hostilidad de los líderes religiosos creaba peligros, y los discípulos luchaban con sus propias expectativas sobre el reino de Dios. Sin embargo, estos 3 años junto a Jesús transformaron profundamente a Mateo. Su pragmatismo se complementaba ahora con una visión espiritual renovada. A medida que Jesús y sus discípulos se acercaban a Jerusalén para la Pascua, el ambiente se cargaba de tensión. Mateo, que conocía bien los mecanismos del poder, observaba con inquietud las señales de confrontación. Jesús actuaba con una audacia sin precedentes. Su entrada triunfal en Jerusalén, aclamado como el Hijo de David, y la purificación del templo desafiaban directamente la autoridad del Sanedrín. Una noche, en Betania, Jesús hizo un anuncio sombrío: «Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado». Mateo 26, 2. Los discípulos, a pesar de las advertencias previas, no lograban asimilarlo. La tensión alcanzó su punto culminante cuando Jesús reunió a los 12 para celebrar la Pascua. Durante la cena, pronunció palabras que sacudieron a todos. «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Mateo 26, 21. Uno a uno preguntaron: «¿Soy yo, Señor?». Mateo también se cuestionó su propia lealtad. Finalmente, fue Judas Iscariote quien, intentando disimular, también preguntó: «¿Soy yo, Rabí?». La respuesta de Jesús: «Tú lo has dicho». Mateo 26, 25, confirmó la traición.
Para Mateo, ver a uno de los 12 convertirse en traidor era desgarrador. La cena continuó con un gesto sorprendente. Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y dijo: «Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26, 26, 28. A través de estos símbolos, Jesús estaba interpretando de antemano su muerte. No sería una derrota, sino una ofrenda voluntaria. Salieron hacia el Linjusrind, monte de los olivos. Jesús les dijo: «Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche». Mateo 26, 31. Pedro, impulsivo, exclamó: «Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré». Jesús le respondió con una predicción aún más específica: «En verdad te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Mateo 26, 34. Llegaron a Getsemaní. Jesús pidió a sus discípulos que velaran y oraran, pero el cansancio pudo más que su voluntad. El sonido de pasos y el brillo de antorchas despertaron bruscamente a los discípulos. Un grupo numeroso, guiado por Judas, se acercaba. Judas se adelantó y saludó a Jesús con un beso, la señal convenida. Mateo 26, 47, 49. Ante la rendición de Jesús, el pánico se apoderó de los discípulos. Todas las promesas de lealtad se desvanecieron. Mateo, como los demás, huyó aterrorizado, abandonando a su maestro en su hora más oscura. Sus palabras: «Todos vosotros os escandalizaréis», se estaban cumpliendo con exactitud. Durante las horas siguientes, Mateo vagó por las calles de Jerusalén, desgarrado por la culpa y la confusión. ¿Cómo podía el Mesías estar ahora a merced de sus enemigos? Poco a poco fue reconstruyendo lo sucedido. Jesús había sido llevado ante Anás, luego ante el Sanedrín, y finalmente entregado a Pilato, el gobernador romano. Mateo 26, 57, 27, 2. Pedro, a diferencia de los demás, había seguido a Jesús a distancia y lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Mateo 26, 69, 75. La mañana del viernes trajo más noticias devastadoras. Pilato, cediendo a la presión de la multitud, ordenó la crucifixión. Jesús, el maestro gentil que había sanado y hablado con autoridad, estaba siendo tratado como el peor de los criminales. Aunque el miedo le impedía acercarse, Mateo siguió a distancia el recorrido de Jesús, cargando su cruz por la vía dolorosa hasta el Gólgota. Mateo 27, 31, 33. Desde lejos, vio cómo clavaban a su maestro en una cruz entre 2 ladrones. Las últimas palabras de Jesús desde la cruz quedaron grabadas en la memoria de Mateo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Y finalmente, consumado es. Juan 19, 30. Fenómenos extraordinarios sacudieron Jerusalén. Un eclipse, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Mateo 27, 51. Para Mateo, estos signos cósmicos eran un testimonio de que la muerte de Jesús no era un suceso ordinario. Al atardecer, José de Arimatea, un discípulo secreto, obtuvo permiso de Pilato para tomar el cuerpo y depositarlo en un sepulcro nuevo. Mateo 27, 57, 60. Mateo observó desde la distancia cómo el cuerpo de su maestro era envuelto en lienzos y colocado en la tumba, sellada con una gran piedra. El sábado transcurrió en un silencio sobrecogedor. Las esperanzas depositadas en Jesús parecían haberse desvanecido. ¿Dónde estaba ahora el reino que había anunciado? Sin embargo, entre la desesperanza, comenzaron a surgir tenues recuerdos de las predicciones de Jesús, no solo sobre su muerte, sino también sobre su resurrección al tercer día. Mateo 16, 21. El primer día de la semana, cuando aún estaba oscuro, Mateo fue sobresaltado por golpes urgentes en la puerta. Al abrir,
se encontró con María Magdalena, cuyo rostro transformado por la alegría contrastaba radicalmente con la angustia de los últimos días. «He visto al Señor», exclamó ella con voz entrecortada por la emoción. «Está vivo, ha resucitado como dijo». Juan 20:18. Sus palabras fueron recibidas con incredulidad. ¿Cómo podía ser? ¿Cierto? Habían visto a Jesús morir en la cruz. Sin embargo, el testimonio de María no era aislado. Pronto llegaron otras mujeres que habían ido al sepulcro de madrugada y encontrado la piedra removida, la tumba vacía y ángeles que les anunciaron: «No está aquí, pues ha resucitado», como dijo. Mateo 28:6. Fue esa misma tarde cuando la realidad de la resurrección se impuso de manera innegable. Los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por miedo, cuando de repente Jesús mismo apareció en medio de ellos diciendo: «Paz a vosotros». Juan 20:19. Mateo, entre los presentes, quedó paralizado por el asombro. Jesús, el mismo que había sido crucificado, estaba ahora ante ellos, mostrándoles las marcas de los clavos y la herida de la lanza. Este encuentro transformó radicalmente a los discípulos. El miedo dio paso a la alegría, la confusión a la certeza, la desesperación a una esperanza renovada. La resurrección de Jesús no era simplemente el regreso a la vida de un cadáver, sino la inauguración de una nueva era. La victoria definitiva sobre la muerte, la confirmación de todo lo que Jesús había enseñado sobre el reino de Dios. Durante los 40 días siguientes, Jesús se apareció repetidamente a sus discípulos en encuentros específicos. Incluían conversaciones extensas, compartir alimentos y recibir enseñanzas. Para Mateo, este periodo fue crucial en su comprensión de Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su formación judía le permitía apreciar la continuidad entre la historia de Israel y la nueva realidad inaugurada por Cristo. El punto culminante de estos 40 días llegó cuando Jesús reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Allí les dio lo que se conocería como la Gran Comisión, palabras que Mateo registraría con especial cuidado. «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Mateo 28, 18, 20. Esta comisión sintetizaba la misión que Jesús confiaba a sus seguidores: continuar su obra, extender su mensaje más allá de las fronteras de Israel, formar una comunidad universal de discípulos. La promesa de su presencia permanente, «Yo estoy con vosotros todos los días», resonaba con el nombre Emmanuel, Dios con nosotros, que Mateo destacaría al inicio de su evangelio. Los años posteriores a la escritura de su evangelio son menos conocidos. Las tradiciones cristianas tempranas ofrecen relatos diversos sobre sus actividades misioneras en regiones como Etiopía, Persia o la India. Lo que parece común es que, como los demás apóstoles, Mateo dedicó el resto de su vida a cumplir la Gran Comisión. En cuanto a su martirio, las fuentes antiguas tampoco son unánimes. Algunas indican que murió pacíficamente, otras que fue martirizado por su fe, quizás asesinado con una espada o una lanza mientras predicaba en Etiopía o Persia, dando así el testimonio supremo de su fe en el Cristo resucitado. Independientemente de los detalles históricos precisos, lo que resulta innegable es el impacto duradero de la vida y obra de Mateo en la historia del cristianismo. Su evangelio, incluido en el canon del Nuevo Testamento, se convertiría en uno de los textos más influyentes de la civilización occidental. La Iglesia primitiva valoró especialmente el Evangelio de Mateo por varias razones.
su estructura ordenada, su énfasis en la enseñanza de Jesús y su presentación de Cristo como el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. No es casualidad que fuera colocado al principio del canon del Nuevo Testamento, sirviendo como puente entre las escrituras hebreas y la nueva revelación en Cristo. El impacto del Evangelio de Mateo en la liturgia, la teología y la espiritualidad cristianas ha sido incalculable. El Padre Nuestro, en la versión de Mateo, se convirtió en la oración por excelencia de los cristianos. Las bienaventuranzas han inspirado a generaciones de creyentes a vivir según los valores del reino. El relato de la institución de la Eucaristía ha fundamentado la celebración central del culto cristiano. La figura misma de Mateo, transformada por su encuentro con Jesús, se ha convertido en un símbolo poderoso de la gracia redentora de Dios. Su historia personal de recaudador de impuestos, despreciado a apóstol y evangelista, ilustra la capacidad de Cristo para transformar vidas, para dar un nuevo propósito, para convertir lo que era considerado irreversiblemente perdido en un instrumento valioso para la obra de Dios. Queridos amigos que han seguido esta narración sobre la vida de Mateo, hemos recorrido juntos un camino extraordinario, desde la mesa de recaudación en Capernaum hasta los confines del mundo conocido, donde este apóstol llevó el mensaje de Cristo. Hemos sido testigos de su transformación, de publicano despreciado a discípulo comprometido, de pecador redimido a autor inspirado de uno de los textos más influyentes de la historia humana. La historia de Mateo nos recuerda que Dios ve más allá de nuestras etiquetas sociales, más allá de nuestros errores pasados, más allá de lo que los demás piensan de nosotros. Él ve nuestro potencial, lo que podemos llegar a ser por su gracia. Cuando Jesús miró a Leví en su mesa de recaudación, no vio solo a un publicano, vio a Mateo, el apóstol, el evangelista, el mártir. Y así como vio a Mateo, te ve a ti hoy. Cualquiera que sea tu pasado, cualquiera que sea tu presente, Jesús te invita a levantarte y seguirlo. Te invita a dejar atrás lo que te ata y a abrazar una nueva vida en Él. Te invita a formar parte de su comunidad de gracia, donde todos son bienvenidos y todos pueden contribuir con sus dones particulares. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas profundizar en el conocimiento de estas verdades, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos explorando las vidas que Dios transformó y las profundas enseñanzas de las Escrituras. Juntos seguiremos aprendiendo y creciendo en nuestro caminar de fe. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Amén.